Hola a todos, bienvenidos a Exa Robotics. En el vídeo anterior vimos el montaje de mi robot hexápodo paso a paso desde las patas hasta el cuerpo. Y vimos una pequeña secuencia de movimiento simplemente para testear si todo funcionaba correctamente. En el vídeo de hoy ya tenemos el robot completamente montado y os voy a enseñar los primeros movimientos de verdad. Vamos allá. Y bueno, como veis, ya tenemos el robot hexápodo ensamblado al 90%, ya que falta una cosita. Ya le he puesto la tapa superior, la cual ancla por la parte de arriba los servomotores y hace que sea muy estable, ya que antes se movía muchísimo. Y también, como veis, esconde todos los cables. Y bueno, ¿qué queda para llegar al 100%? Pues como veis, sigue conectado aquí con la fuente de alimentación y se quedaría aquí estático en el banco de pruebas. Para solucionar esto, tenemos nuestra batería LiPo de 7,4 voltios, a la cual tenemos que conectar un modulito para bajar el voltaje de 7,4 voltios a 3,3 y poder así alimentar a nuestro SP32. Pero bueno, esto lo veremos en un vídeo aparte. Pero bueno, ¿qué sigue faltando? Pues bien, ¿cómo controlamos al robot? Pues como prometí, con la aplicación web que os estuve diciendo, esta estará embebida en el SP32 y cuando nos conectemos por Wi-Fi al Wi-Fi que genera el SP32, se nos cargará automáticamente esta página web con la cual podremos controlar nuestro robot. Esta consistiría en unos joysticks con los cuales podremos manejar el robot de manera muy sencilla en el plano XY y luego para que vaya rotando derecha e izquierda. Pero bueno, veamos un ejemplo de cómo se mueve. El modo de caminar que estáis viendo es el llamado ripple, en el cual siempre coinciden dos patas en el aire mientras que el robot se va moviendo. Aquí podemos ver perfectamente la trayectoria que siguen las patas, la cual primero se levanta, luego avanza hacia adelante y luego va retrocediendo poco a poco para que el cuerpo vaya avanzando y luego la secuencia se repite. Y como podemos ver con nuestra aplicación, podemos ir moviendo los joysticks para ir moviendo el robot hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda y también rotándolo hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, si te ha gustado lo que hemos visto hoy, suscríbete, dale a like y comparte el vídeo, ya que me ayudaría mucho a que el canal creciese. Y si tienes alguna sugerencia o algún tema que quieres que trate mejor o profundice en los vídeos, déjalo en los comentarios que te responderé 100%. Y bueno, ahora os dejo con algunos vídeos extra y fails.